Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús y hoy toda la Iglesia celebra el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y estas dos festividades están una junto a la otra, porque el corazón de María ha estado siempre así, cerca del corazón de su Hijo. Todo en María apunta a Jesús, todo en ella está referido a Cristo. Como toda madre, su corazón está lleno de amor por su Hijo. Por eso veneramos el corazón de María, porque al verlo aprendemos de ella a amar a Jesús. ¿Qué más podemos ver en el corazón de María? Vemos también un corazón obediente. Ella estaba dispuesta a servir en todo a Dios. No estaba apegada a sus planes personales, a sus egoísmos. Todo lo que ella quería era seguir el plan de Dios. Por eso su respuesta fue pronta: «Hágase en mí según tu palabra». Un corazón también doloroso, que fue atravesado por una espada, como predijo el anciano Simeón, pero un corazón que supo llevar el dolor no con desconsuelo, sino con esperanza, porque supo siempre confiar en las promesas de Dios. Y finalmente, como dice el Evangelio de hoy, un corazón que meditaba las cosas y las guardaba en el corazón. Porque seguir a Dios no significa que todo uno lo va a tener bajo control, que todo va a suceder como uno quisiera o esperaría. Seguir al Señor también significa enfrentar dificultades, pero ante ellas María no tiene la actitud superficial de frustrarse y dejar todo abandonado, sino que más bien iba guardando todos estos acontecimientos de su vida en el corazón y los iba meditando, dándole espacio a Dios para que le vaya mostrando poco a poco los caminos. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 534. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la cogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Jesús en el templo, numeral 583. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María,
40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús ora. Punto 2599. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración de ella, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. Acababa la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Día 25. En este misterio, mi Hijo quiso darnos, tanto a mí como a ti, una enseñanza sublime. ¿Crees tú que Él ignoraba todo lo que yo estaba sufriendo? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, la búsqueda que hacía, mi crudo e intenso dolor, repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, Él sacrificaba a la divina voluntad a su propia madre, a quien Él tanto amaba, para mostrarme cómo también yo, un día, iba a tener que sacrificar su vida misma a la voluntad de Dios. Yo no me olvidé de ti en esta pena indescriptible, pensando que te habría servido de ejemplo, la tenía a tu disposición para que tú pudieras tener al momento oportuno la fuerza necesaria para sacrificarlo todo a la divina voluntad. Hija de mi corazón materno, escucha. Cuando se me perdió mi hijo, el dolor que sentí fue verdaderamente inmenso. Sin embargo, a este dolor se le añadió otro más, es decir, el dolor de haberte perdido a ti. De hecho, previniendo que tú te habrías apartado de la divina voluntad, yo sentí al mismo tiempo que se me perdió tanto mi hijo como tú, hija mía, y por eso mi maternidad recibió una doble herida. Hija mía, cuando estés por hacer tu voluntad humana en vez de la voluntad de Dios, reflexiona y date cuenta que abandonando el fiat divino, estás por perderme a mí y a Jesús, y que estás por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Así que, mantén tu palabra que me diste de permanecer unida a mí indisolublemente, y yo te concederé la gracia de que no te vuelvas a dejar dominar por tu voluntad humana, sino exclusivamente de la divina. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Volumen 12, agosto 14,
1917. Jesús no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre. Mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía para mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo. Siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Vivir en el divino querer significa inseparabilidad, no hacer nada por sí mismo, porque delante del divino querer se siente incapaz de todo. No pide órdenes ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo. Y dice: si quieres que haga, hagamos juntos, y si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre. Así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. La obediencia. Volumen 4, enero 5, 1901. Yo no puedo hacer más que obedecer, porque mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Y estando tan unida conmigo esta virtud, que en mí se puede decir que la obediencia es naturaleza y el distintivo para mí más querido y glorioso, tanto que si mi humanidad no tuviera esto como propio, la aborrecería y jamás me habría unido con ella. Entonces, ¿quieres tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Volumen 13, septiembre 14, 1921. Hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí en sabiduría, en bondad, potencia y belleza, porque conforme va repitiendo los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, etc. Y el alma crece de aquel alimento del cual se alimenta. Por eso, de mí está escrito en el Santo Evangelio, que crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Como Dios no podía ni crecer ni decrecer. Mi crecer no era otra cosa que mi humanidad, que conforme crecía en los años, venía a multiplicar mis actos en el querer supremo, y un acto de más que hacía era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial, y era tan verdadero este mi crecimiento, que aún las criaturas lo notaban. Cada acto mío corría en el mar inmenso de la voluntad divina, y conforme obraba, me nutría de este alimento celestial. Sería demasiado extenso el decirte los mares de sabiduría, de bondad, de belleza, de potencia, que recibía mi humanidad en cada acto de más que hacía. Así le sucede al alma. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Volumen 5, junio 30, 1903. Belleza del alma interior. Esta es la belleza del alma interior, que sin voz, sin instrucciones, como no hay ninguna cosa externa que la atraiga o la inquiete, sino que toda su atracción
todos sus bienes están encerrados en el interior, fácilmente, con el simple mirar a Jesús, todo entiende y todo obra. Volumen 23, octubre 16, 1927. Hija mía, nuestra mamá reina aparentemente parece que todo su interés fue por el reino de la redención, pero no es verdad. La parte externa fue aquella, pero el interior fue todo para el reino de mi divina voluntad, porque ella, que conocía que éste daría todo el valor y la gloria completa a su Creador, y el bien máximo y completo a las criaturas, no podía hacer menos que pedir el reino del eterno Fiat. Es más, ella, con obtener la redención, arrojó los fundamentos del reino de mi voluntad. Se puede decir que preparó los materiales de él. Es necesario que se hagan las cosas menores para obtener las mayores. Volumen 4, agosto 21, 1901. La celestial mamá le enseña el secreto de la felicidad. Hija mía, ven junto a mí y encontrarás el camino a Jesús. Es más, quiero enseñarte el secreto para tener fijo en tu interior que solo Jesús y tú están en el mundo y nadie más, y solo a Él debes agradar, complacer y amar, y solo de Él debes esperar ser amada y contentada en todo. Estando en este modo tú y Jesús, no te hará más impresión si estarás circundada de desprecios o alabanzas, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Solo Jesús será todo tu contento, y solo Jesús te bastará por todos. Hija mía, hasta en tanto que todo lo que existe acá abajo no desaparezca del todo del alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Volumen 10, junio 21, 1911. No hay santidad si el alma no muere en Jesús. Hija mía, el amor obraba potentemente en mi madre. El amor la consumía todo en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor, y mi amor, consumiendo el amor y a toda mi madre, la hacía resurgir de nuevo amor, o sea, toda de mi amor. Así que su amor la hacía morir. Mi amor la hacía resurgir a una vida nueva toda en mí, de una mayor santidad y toda divina. Así que no hay santidad si el alma no muere en mí. No hay verdadera vida si no se consume toda en mi amor. Giro en el extravío, en el templo y en los dolores de San José y nuestra Madre. Mi divino Jesús, yo me sentiría muy infeliz si no te pudiera seguir en todo y si no te pudiera hacer oír siempre mi estribillo. Te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Por eso te sigo hasta el templo, cuando a la edad de 12 años te extraviaste de tu mamá y le ocasionaste el gran dolor de tu pérdida,
Yo hago circular mi te amo en la consternación de tu mamá por tu angustiosa ausencia, para pedirte que se extravíe para siempre la voluntad humana y así las criaturas se decidan a vivir constantemente de voluntad divina. Finalmente, coloco mi te amo en la alegría que ustedes sintieron al encontrarse de nuevo y te suplico, oh mi Jesús, que las criaturas te den las alegrías puras y los gozos inefables que brotan del reino de tu fiat divino. Fiat.